¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos que enfrentan las próximas elecciones en Honduras con otro notable invitado, Guillermo Varela, historiador y catedrático universitario directamente desde Tegucigalpa. Guillermo Varela, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes de nuevo. Guillermo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha dicho textualmente, y leo sus palabras: hay planes para repetir supuestos fraudes electorales en los comicios generales programados para fines de noviembre para no respetar la voluntad del pueblo. ¿Tu reacción? Bien, yo creo que esta preocupación de la presidenta estaba en consecuencia con lo que venía pasando antes del día lunes anterior, que fue fecha 4 de agosto, en la que en horas de la tarde-noche se lograron unos acuerdos entre los tres representantes de las principales fuerzas políticas partidarias del país para procurar que todos acepten los mecanismos de transmisión de resultados a partir de lo que computen la Junta Receptora de Votos el próximo 30 de noviembre, que se celebran en Honduras las elecciones generales. Antes de eso se dio una especie de crisis que duró más o menos un mes, cuando, a pesar de haber tenido ya consensuado en fecha 29 de mayo el Consejo Nacional Electoral los mecanismos de transmisión de resultados electorales, las dos representantes de la oposición, del Partido Nacional y el Partido Liberal, por su orden, señora José López y Ana Paola Hall, eh, desconocieron lo que se había aprobado el 29 de mayo y en fecha 16 de junio aprobaron introducir un mecanismo de verificación humana que hasta cierto punto preocupaba al partido oficial, porque ese fue el mecanismo que se utilizó para permitir el fraude electoral del 2017, en la cual ciertas cantidades de actas pasaban a escrutinio especial y se dejaron pasar en aquel momento solo las que favorecían al oficialismo, que permitió la permanencia ilegal, porque la reelección presidencial en Honduras es ilegal, de el ahora sentenciado y preso en los Estados Unidos, expresidente Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. Acá tenemos una encuesta que fue la que pudimos obtener, la más reciente. Es publicada por Radio Nacional, es Opinómetro La Fuente y dice: resultados en intención de voto, Rishi Moncada, el partido oficialista, el Libre, con el 32.99% de intención de voto en primer lugar, Salvador Nasralla del Partido Liberal con 21.94% y en tercer lugar Nasri Asfura del Partido Nacional 16.7%. ¿Son estas las cifras que tú estás manejando? Sí, es correcto. Esta es una reciente encuesta que la firma que acabas de mencionar llevó a cabo a partir del 18 de julio en 18 departamentos del país y con una muestra de aproximadamente 1.200 personas. En efecto, si hoy fueran las elecciones, con base a lo que revela esta encuesta, la ganadora sería la candidata del Partido Libre Oficialista, Rissy Moncada, porque como saben, pues Honduras creo que es uno, si no el único país de América Latina que no tiene el mecanismo de segunda vuelta. Entonces se gana con mayoría relativa. En ese caso, explícale a una audiencia que vive fuera de Honduras un poco los movimientos ideológicos o la filosofía ideológica de cada uno de los partidos. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que la diferencia es la siguiente. Los dos partidos de oposición que de hecho habían hecho alianza para introducir esta especie de boicot o de elementos potencialmente fraudulentos en el mecanismo de escrutinio, representan la derecha o la ultraderecha muy alineada hasta cierto punto con lo que podría ser Bukele en El Salvador o Milei en Argentina, ¿verdad? Para darles una tónica de qué tipo de derecha, porque no es la derecha moderada o centrista convencional a la que se está enfrentando el oficialismo. Sí, es una derecha que incluso dio un golpe de Estado en el año 2009 que convirtió a Honduras en plataforma de narcotráfico en los 12 años posteriores al golpe de Estado. La prueba pues es que su líder está actualmente preso en los Estados Unidos y en segunda instancia pues contra un proyecto social más inclusivo, más democrático y que ha logrado reducir en los últimos 4 años en 10 puntos la pobreza en el país. También Xiomara Castro, la presidenta, ha mencionado por lo menos la duda de que le estaban tratando de organizar un golpe blando.
Si es que a través del desconocimiento del sufragio, de la voluntad popular, eso es una especie de golpe técnico. Digamos, nosotros tuvimos en el 2017 un golpe técnico electoral, que prácticamente es un golpe de Estado porque usurpó la soberanía popular expresada en las urnas. Cuando el Consejo entonces, que se llamaba Tribunal Supremo Electoral, que lo presidía en aquel momento el partido de gobierno, el Partido Nacional, se atrevió, después de 6 horas prácticamente que debió haber dado el primer resultado electoral, eh, y revela una tendencia con el 60% de las actas oficialmente planteadas ahí, en el que en aquel momento el candidato en alianza era Salvador Narrala con Libre. El resultado pues, desfavorecía al oficialismo en más de 5 puntos porcentuales. Y hay quienes han mencionado, miembros concejales suplentes del entonces Tribunal Supremo Electoral, que realmente ya se habían escrutado 72% de las actas, con lo cual la tendencia era irreversible, y se introdujo ese mecanismo de verificación humana que empezó a distorsionar lo que era la tendencia hasta que finalmente se niveló a favor del candidato oficialista, el expresidente Juan Orlando Hernández, y ese es el mecanismo de discrecionalidad, de segunda verificación humana, luego de que en principio han sido la Junta Receptora las que han enviado las actas validadas por todos los partidos firmadas y selladas, pero antes de revelar el resultado final, iban a pasar por un filtro de verificación humana que no está en la ley. Y al no estar en la ley, definitivamente era algo que el concejal del partido oficial no iba a avalar, y él mismo empezó a denunciar que se estaba fraguando ese fraude similar al del 2017 con el control numérico que tenían en este momento las dos concejales del Partido Liberal, Ana Paola Fol, y la del Partido Nacional, señora José López. Entonces esto generó la crisis que duró aproximadamente 5 semanas, pero que al final se ha sorteado, y yo creo que era completamente legítimo plantear la amenaza de un fraude. La oposición manejaba que más bien era Libre la que estaba generando la posibilidad de fraude, oponiéndose a esta distorsión, porque a quien corresponde reformar la ley electoral no son a los concejales, sino aplicarla, es al Congreso Nacional. Es decir, estaban atribuyéndose estas dos concejales de oposición la creación o la invención de un mecanismo que no está en la ley, porque ya se había aprobado el 29 de mayo, el mismo mecanismo que reveló unas elecciones las más concurridas de la historia de Honduras, donde participó casi el 70% del electorado y que favoreció mayoritariamente, con más del 50% de los votos, a la actual presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo influye la situación económica y cómo influye la situación social en el electorado? Bueno, por supuesto que es importante, porque obviamente las personas pues, votan en función de sus expectativas y de su situación actual. Como te decía, Honduras es un país pequeño que ha heredado tremendas situaciones estructurales de pobreza, pero yo creo que esos reflejos que se observan en las encuestas da la idea de que hay un porcentaje importante del electorado que valora las políticas sociales que se han venido aplicando en los últimos años. Por ejemplo, con el ejemplo o el pretexto de la pandemia, el anterior régimen endeudó al país en más de 3.000 millones de dólares adicionales, con la idea de que se iban a construir 100 dispensarios médicos, 12 hospitales de emergencia para atender la pandemia. No se construyó absolutamente nada y prácticamente fue saqueado el tesoro público de más de 3.000 millones de dólares en aquel momento, que quizás para un país más grande como Venezuela, México, Argentina, esto resulta poco, para nosotros es bastante, tomando en cuenta que nuestro PIB y presupuesto de la República es de 20.000 millones de dólares. Entonces te roban 3.000 millones de dólares, estás hablando que te roban casi el 15% de tu presupuesto. Entonces, eso ocurrió en la administración anterior. Actualmente están construyendo 8 hospitales de calidad. El primero de ellos se va a inaugurar en el departamento insular de Roatán el siguiente mes de septiembre. Se han construido espacios de índole deportivo, recreativo, que no se construían anteriormente. La infraestructura escolar pública del país es de aproximadamente 12.000 centros escolares, que se encontraban más de la mitad de ellos destruidos en mal estado, y actualmente se han reparado casi 6.000 centros escolares. Los combustibles tienen un subsidio para los sectores desposeídos y en general para todo el consumidor de aproximadamente medio 50 centavos de dólar en el galón de combustible. 1 millón de las 5 millones de familias que hay en Honduras tienen subsidiado o prácticamente gratis el consumo de energía eléctrica. Se genera también un apoyo importante de bono tecnológico y cafetalero a los sectores productivos agrícolas del país, y estas cuestiones no existían en los regímenes anteriores, y eso obviamente creo yo que marca una percepción de que este es un gobierno más cercano a las necesidades sociales y con un interés más en la inclusión social.
¿Y cómo dirías tú que está jugando el tema de la migración, el tema de la violencia, el tema, incluso como tú mencionabas, el tema de la corrupción en la decisión del electorado? En los 2 meses anteriores o el mes anterior se dio una situación de un relativo escándalo en temas de corrupción, en la cual el secretario de Estado que se encontraba al frente de la cartera renunció, se puso a disposición de las autoridades para ser investigado y esto fue mediáticamente muy bien utilizado por sectores de oposición y generó una baja semanas atrás relativa a la intención, pero prontamente se recuperó. Porque las encuestas lo que revelan más bien es que decayeron por otros factores que estuvieron más vinculados a la crisis en el Consejo Nacional Electoral, la intencionalidad de voto, en este caso, el candidato Salvador Narrala, que es en este momento el que está más arriba de la oposición, con un 21, creo que, por ciento de intención de voto, versus 16 del otro candidato de otro partido de oposición, que te reitero, ideológicamente son prácticamente lo mismo, el Partido Nacional. Lo que sí se ha demostrado estadísticamente es que el nivel de migración irregular hacia el exterior, particularmente intentar llegar hacia los Estados Unidos, se ha reducido. No se han dado las caravanas masivas, escandalosas que se dieron en las administraciones anteriores, lo cual revela un cierto optimismo o una relativa esperanza de algunos sectores que eran la materia prima de estos movimientos migratorios irregulares. En cuanto a la población que se encuentra se encontraba hasta hace poco en estado de protección, de estatus de protección temporal, que eso se venía dando desde finales de la década de los 90 por parte de los gobiernos de Estados Unidos. Si bien como política soberana el Estado norteamericano bajo la administración Trump se canceló hace unas semanas atrás y se le culpó, obviamente siendo una decisión soberana, no es culpa del Estado de Honduras o el gobierno de Honduras que cancele este estatus a casi 30.000 hondureños. Sin embargo, tenemos entendido que hace apenas unos días una corte estatal ha detenido esa derogación de ese estatus para 70.000 de los casi 1,5 millones de hondureños que actualmente residen en los Estados Unidos, ya sea bajo estatus legal o ilegal. Guillermo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guillermo Varela directamente desde Tegucigalpa. Estamos hablando de los desafíos que enfrentan las próximas elecciones en Honduras. Guillermo, historiador y catedrático universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Guillermo Varela directamente desde Tegucigalpa. Estamos hablando sobre los desafíos que enfrentan las próximas elecciones presidenciales en Honduras. Guillermo, historiador y catedrático universitario. Guillermo, influencia internacional en todo este aspecto rumbo a las elecciones presidenciales de fines de noviembre. Bueno, definitivamente que esta influencia y lobbies extranjeros existen, porque definitivamente es evidente un alineamiento con la extrema derecha norteamericana, con representantes del Congreso y de otras ramas, pues obviamente de los poderes norteamericanos, particularmente ciertos congresistas de origen cubano u otros que se ubican probablemente en el área política más conservadora de Estados Unidos. Por ejemplo, una de las que más mediáticamente ha estado interviniendo de manera abusivamente injerencista en la política doméstica de Honduras es la congresista de la Florida, María Elvira Salazar. Es a ella a quien han ido a buscar para generar lobbies contra las políticas del Estado de Honduras, actualmente dirigidas por la presidenta Castro. Incluso son las que celebraron la cancelación del TPS, como que eso es un asunto, reitero, culpa del gobierno hondureño, olvidando que es un asunto soberano del Estado del país, de un Estado y de un gobierno, perdón, que es apoyado por la misma María Elvira Salazar. Y otros sectores incluso han contratado influencers y lobistas de Venezuela, opositores al actual régimen, como también de la derecha española, y han tenido muchos espacios en los medios corporativos controlados por sectores oligárquicos, conservadores, que han sido afectados o que se sienten afectados por las amenazas, por ejemplo, de políticas tributarias más equitativas y no regresivas, como las que anteriormente se consolidaron bajo los anteriores regímenes, y obviamente una mayor soberanía sobre los recursos del país, sobre políticas sociales que no les son a ellos
de agrado, y lo que decía, el intento de un proyecto de una ley tributaria más equitativa, son cosas que tienen alineados a estos sectores y que tienen su eco pues, en los sectores extranjeros que aspiran a una desnacionalización de los recursos de la economía del país e incluso del territorio, porque quizás la, entre comillas, obra maestra que yo le digo a mis alumnos que se hizo en el régimen anterior fue violando la Constitución de la República, vender espacios del territorio del país bajo un eufemismo de zonas económicas de desarrollo y que actualmente está en controversia internacional. El Congreso Nacional aprobó su derogación y ya eso implicó una amenaza de demanda de casi 13.000 millones de dólares de estos sectores que se sienten afectados a nivel internacional y obviamente tienen su expresión política en los intereses de estos representantes en los partidos de oposición. Hablabas de influencia, digamos, de Estados Unidos. ¿Hay alguna influencia que pueda tener impacto en las elecciones de los países vecinos? Pero de momento la influencia ha sido mediática. Yo creo que a nivel de relaciones políticas, comerciales, están relativamente normalizadas. De hecho, llama la atención que cuando la administración Trump, a través de su ministra de Seguridad, justifica la cancelación hace una semana atrás del TPS a los hondureños, decía porque las condiciones macroeconómicas de Honduras, comerciales, se encontraban en orden o en franca mejora. O sea, eso más bien no es un argumento que favorezca a la oposición y más bien se obvian estas cosas, ese reconocimiento a que hay una relativa estabilización de la economía, una relativa mejora. Te decía que incluso se refleja en que los flujos de migración, si bien no han dejado de existir, son menores y las caravanas multitudinarias que asombraron a la opinión internacional años atrás, eso no se ha vuelto a repetir en Honduras. Entonces, yo creo que de momento oficialmente no hay una política de hostilidad, pero sí de sectores, sobre todo que tienen su asiento, por ejemplo, en la Florida, vinculados a esos grupos de derecha que mediáticamente e intentan hacer lobby para que estos candidatos que son más de su paladar y de simpatía puedan acceder pues, al Poder Ejecutivo hondureño. Hay consenso que en nuestra América Latina los líderes progresistas, como podemos calificar directamente a Xiomara Castro, llegan al gobierno, pero no llegan al poder porque justamente son esas élites, ese 1%, esos representantes de los grandes intereses empresariales y financieros, tanto nacionales como internacionales, son los que siguen manejando los violines de la vida del país. ¿Es ese también el caso en Honduras? Por supuesto que existen estos que nosotros llamamos los poderes fácticos, ¿verdad? Pero de alguna manera la institucionalidad política actualmente del Estado de Honduras y ciertas fuerzas importantes, claves para la gobernabilidad, de alguna manera han demostrado o están expresando su respeto a la ley, a ningún intento de, por ejemplo, de un golpe de Estado, como de alguna manera pareciera que estuvieran llamando a través de esos medios que rabiosamente manejan esta distorsión de lo que pasa en el país y hablan de un plan Venezuela, entre comillas, hablan de la pérdida hasta la libertad de cultos, de que se va a perseguir a la iglesia, todos estos fantasmas, todo este cazabrujismo, pues se maneja a través de esa media corporativa ligada a esos sectores, pero, y también, ¿por qué no decirlo? Seguramente se ha estado intentando generar ciertos acercamientos a cuadros militares intermedios para que pudieran de alguna manera alinearse con este interés que si no se logra por la vía electoral, se podría dar por la vía ilegítima, como lo recordamos en el 2009, pero de momento, y creo que hay seguridad de que la alta jefatura de la oficialidad de las Fuerzas Armadas de Honduras son leales a la Constitución, han expresado que golpes de Estado nunca más, y su obediencia a la ley y a la presidenta Castro en un sentido como la ley plantea. ¿Qué escenarios se manejan para el día después de las elecciones? ¿Se ve un panorama de transición pacífica de los resultados o no? Bueno, hasta antes del lunes 4 de agosto, Jorge, a diario se planteaba que Libre no quería elecciones, que el boicot, entre comillas, del concejal Marlon Ochoa a no integrar las sesiones del Pleno del Consejo Electoral era precisamente con ese interés, que nos acercáramos a noviembre, que se convocara una constituyente, eso impidiera las elecciones y en consecuencia fuera un mecanismo que allanara la permanencia o continuista del oficialismo. Lo cierto es que más bien es la oposición la que ha dado señales más bien de no avenirse al mecanismo formal democrático porque hasta hace mes y medio no querían
reunirse y conformar el Pleno del Congreso Nacional para aprobar el presupuesto electoral. Finalmente se integró, como la ley planteaba, hasta con diputados suplentes, de los que no querían asistir de la oposición, y al verse que iban a quedar desnudados cuando se aprueba el presupuesto como faltistas, pues corrieron algunos de ellos a ocupar sus curules y finalmente el presupuesto para llevar a cabo las elecciones se aprobó, pero no querían reunirse. Y esa distorsión que se estaba introduciendo de manera ilegal después del 15 de junio de un mecanismo dudoso de segunda verificación humana en el mecanismo de transmisión de resultados electorales preliminares, apuntaba hacia eso. En estos momentos que se logró el consenso, yo no sé de dónde podrían alegar este sector de que va a haber fraude. Yo imaginaba que si llegábamos así, aún con las elecciones, este discurso que ha venido permeando de alguna manera parte de la población y la opinión pública nacional, seguramente así va a reflejar si en un posible triunfo de la candidata oficial, Rixi Moncada, en un desconocimiento e ilegitimidad para ellos del resultado electoral. O sea, pareciera que si se aceptaba ese posible triunfo, una manera de oponerse a él era mediante la construcción de esa supuesta ilegitimidad. Pero reitero, el panorama a partir de este momento pareciera pintar que no es para eso. Es decir, si ya se pusieron de acuerdo en cómo van a ser los mecanismos y lo que resta es nada más que el Congreso Nacional apruebe una extensión de los plazos del cronograma electoral, no veo de dónde hablarían ahora si se están invitando a todo la comunidad nacional e internacional, a todos los partidos, para que el escrutinio sea público, auditado, verificado, con participación amplia pues, de los observadores internacionales. Entonces, yo no veo de dónde se puede argumentar que los resultados favorezcan a quien favorezcan. Porque si la oposición de aquí a noviembre es capaz de enderezar la tendencia electoral y el resultado oficial o el resultado electoral les favorece, pues yo creo que lo importante es que haya una alternabilidad electoral pacífica y que se mantenga el régimen democrático. Eso es todo lo que aspiramos nosotros. Pero de momento, reitero, no veo de dónde van a ellos a argumentar, en este caso, si hubiera un posible triunfo de Libre, que el resultado no es transparente y respetuoso de la voluntad soberana. Guillermo Varela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.